La canoa. Un paisaje de radio. Para la Tierra es noticia. Fueron presentados recientemente los resultados de una investigación arqueológica en el llamado Caserío de los Negros, ubicado en el actual barrio Capurro de Montevideo. El pasado 11 de marzo, concretamente, se realizó esta presentación de los hallazgos de una intervención arqueológica en el Caserío Real de la Compañía de Filipinas, más conocido como Caserío de los Negros. El equipo de investigadores que trabajó en este proyecto está compuesto por técnicos del Museo de la Memoria, también por docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Los arqueólogos que trabajaron allí dieron detalles sobre la localización de una parte del muro perimetral y los restos humanos que también fueron encontrados en el predio. De eso vamos a hablar esta mañana y en estos minutos junto a nuestros tres invitados que les presento. Camilo Collazo, antropólogo y arqueólogo, trabaja en el Museo de la Memoria, está actualmente cursando el doctorado en antropología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Camilo, buen día, bienvenido. Buen día y muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. También Lucas Prieto con nosotros, antropólogo, docente e investigador en el Instituto de Antropología de Facultad de Humanidades y en la Facultad de Medicina del CLAE. Buen día, Lucas. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y Gonzalo Figueiro, antropólogo y doctor en Ciencias Biológicas por la UDELAR, docente e investigador del Instituto de Antropología, también en Facultad de Humanidades. Buen día, Gonzalo. Buenos días. Bueno, ¿cuándo tomaron contacto ustedes con este proyecto? Estamos hablando, en realidad, tiene su historia, tiene sus antecedentes en el tiempo. Seguramente, bueno, si bien se intensificaron los trabajos más recientemente, pero hay una historia que viene de atrás, ¿no? ¿De cuánto tiempo atrás? Sí, creo que la persona más indicada para comentar eso es Camilo, puesto que, como comenté en algún momento, desde el año pasado nosotros estábamos medio como a la expectativa en el banco de suplentes. Cuando digo el banco de suplentes no lo digo como un término de mala manera, sino más bien estábamos esperando tras bambalinas, más bien. Algo que podía pasar o podía no pasar, porque en definitiva la ubicación de entierros en el entorno del caserío es un tema que, bueno, se manejaba, pero que obviamente no se conocía y se confirmó, bueno, de la manera más sorpresiva. Así que creo que a eso se lo dejo, los antecedentes se los dejo a Camilo. Bueno, esta investigación sí es de larga data, digamos. Comienza ya con la comunidad afro, como en la década del 90, reclamando su ubicación al Estado. Ahí es que la Intendencia de 1998 lo declara bien de interés departamental y ahí empiezan algunas investigaciones. En 2009 que se publican en 2005 y 2004 por dos investigadoras, Carmen Curvelo y Elizabeth Onega. Después hay una discusión en torno a la ubicación y se publican nuevos trabajos por Roberto Braco y López Mas, en donde se señala la ubicación en donde estuvimos trabajando en este proyecto. Que es ahí en la escuela 47 y en el jardín público 237. Después en Capurro. Después hubieron investigaciones para confirmar la ubicación en 2018, que fueron sobre el muro perimetral sur del caserío. Y bueno, y ese proyecto también duró como 6 meses. Las intervenciones arqueológicas fueron 5 excavaciones en área abierta, hubo un trabajo de restauración del muro, que es, digamos, trabajo de albañilería, y después hubo un trabajo de puesta en valor. Y después está este proyecto de 2024. Y si bien hay caracterizaciones de las características del caserío, por ejemplo, de María tomando un acta del Cabildo de 1816, señala que tenía 5 barracones, techos de teja, 2 cocinas con azotea y una cocina. O sea, había una descripción. Hay una descripción de María toma de un acta del Cabildo y donde se caracteriza fugazmente el caserío. También se señala que hay un muro perimetral que lo delimita. Y en el acta constitutiva del Cabildo de 1787, la que aprueba el Cabildo de Montevideo para darle los terrenos a la empresa, a la Compañía de Filipinas, es que se dice que los esclavizados debían ser enterrados en el lugar. Entonces, los proyectos que se han redactado, por lo menos desde que yo estoy en este sitio arqueológico trabajando, que es 2018-2017,
siempre estuvieron dirigidos a encontrar los vestigios materiales, o sea, toda aquella materialidad dejada por el asentamiento esclavista, que fue uno de los principales de Montevideo durante el periodo colonial. Vale la pena, ahí está, justamente hablar un poquito del contexto para entender de qué estamos hablando, ¿no? Según los registros históricos, entre los años 1777 y 1812, cerca de 70.000 personas esclavizadas ingresaron por el Río de la Plata. Montevideo tuvo el monopolio de ese ingreso desde 1791 hasta 1812, y este sitio arqueológico fue donde las personas esclavizadas eran alojadas para ser luego comercializadas en la ciudad, aquí en Montevideo, y también en el área del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Exactamente, ese era el rol, digamos, era un centro, digamos, de encierro y acumulación de personas para la posterior venta, digamos. Que venían de África. Y de Brasil. Las principales rutas eran con Brasil, Río de Janeiro en concreto, y Salvador de Bahía y Santos, y también eran muy importantes. Las rutas con Brasil eran controladas por los portugueses, y las rutas establecidas con África, que eran de 3 regiones básicamente, en realidad son la región centro-oeste, que es donde hoy en día se encuentra Angola, Congo, que son ciudades, ¿no? Y está bueno caracterizar las ciudades porque África es muy diversa. Entonces hablamos en Angola de Benguela y Luanda. Si después hablamos de Cabinda, esas son ciudades de la costa atlántica. Después, por ejemplo, hablamos de Elmina, que es en Ghana. Eso es importante porque después en los registros históricos en Montevideo se señala la presencia de un grupo que se autodenomina Mina. Entonces ahí puede haber una continuidad. Después también está el tráfico con el Océano Índico, con la isla de Mozambique y con Quelimane, que hoy en día están en el estado de Mozambique. Pero la diversidad poblacional de África y los cambios en la organización política, los estudios poblacionales se hacen más complicados, y ahí es que ellos juegan un rol para tratar de apuntar y afinar el lápiz, digamos, en los lugares de donde provienen, digamos, los afrodescendientes uruguayos. Bueno, si bien muchos uruguayos quizás, recuerdan algo de esto, de tiempos en los que estudiamos historia, o se nos daba historia en la escuela o en el liceo, quizás está bueno justamente refrescarnos un poquito y tomar una dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que se trataba. Estamos hablando de viajes comerciales hacia África para capturar seres humanos, para traerlos aquí a esta región y luego ser vendidos, ¿no? Y tratados además de forma muy 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 brutal. De eso estamos hablando y sobre eso es lo que ustedes están de alguna manera trabajando. Gonzalo, han venido trabajando y sobre todo con esta sorpresa imprevista de haber encontrado los restos óseos de una persona que seguramente pasó por todo esto, ¿no? Sí, acá hay una cuestión que tiene que ver con una necesidad tanto por nuestra parte como también por parte de la comunidad en general, de que si bien teníamos la seguridad, o sea, lo habíamos, una vez que aparecen los restos, creo que a nadie le cabía duda de que se trataba de restos de una persona esclavizada. Bueno, había que de todas formas hacer la confirmación. Entonces hubo una serie de elementos a los que recurrimos para hacer esa confirmación, y entonces el solo hecho de haber aparecido en donde estaba la ubicación del caserío ya era un primer elemento a favor. Un segundo elemento a favor fue mientras estábamos levantando los restos concretamente del cráneo y de la cara, cuando los estábamos excavando, que aparecen, nos dimos cuenta que los dientes superiores, 4 de los dientes superiores, habían sufrido una modificación en vida. Eso se lo dejo a Lucas, que fue el que profundizó en ese asunto. Estamos hablando de restos que fueron encontrados el año pasado, ¿no? Los restos que fueron en encontrados el proceso de trabajo del año pasado, de las excavaciones del año pasado. Exacto, en esas excavaciones aparecen restos humanos. Esos restos humanos correspondían claramente a una inhumación, es decir, un entierro de una persona colocada de costado en posición, pensemos una posición fetal. Sospechamos que esa posición tenía que ver con una cuestión más bien práctica, porque se trata de un pozo pequeño. Entonces básicamente hubo que plegar los brazos y las piernas de la persona
para que entrara. Y un trabajo en el que necesariamente se cruzan disciplinas. Si ustedes tuvieron que trabajar de manera multidisciplinaria, se habla de estudios bioarqueológicos, de hecho, ¿no? Y bueno, ustedes en el equipo acá hay un poquito todas esas especialidades reunidas, ¿no? Lucas, ¿qué tipo de trabajo se hizo para poder saber en definitiva parte de la historia de esta persona cuyos restos fueron encontrados? Lo primero que te contaría es que somos todos antropólogos. La diferencia, digamos, es que nos especializamos en distintas áreas. Camilo es arqueólogo, Gonzalo es bioantropólogo, yo también. Y dentro de la bioantropología, la antropología es una disciplina muy grande, muy diversa. Se ubica la bioarqueología, que es como un cruce entre justamente los estudios de los restos humanos, óseos, y los contextos arqueológicos. Nosotros trabajamos de dos formas. La primera y la más quizás evidente es a través de la morfología de los huesos, lo que vemos en el contexto arqueológico, pero también en el laboratorio. Y después tenemos otra forma que es un poco más rebuscada, compleja, que implica técnicas de laboratorio, ¿no? Como trabajar, por ejemplo, con el ADN o con isótopos, que son moléculas, ¿no? Entonces, otro proceso, digamos. Pero bueno, tenemos esas dos formas de trabajar. La primera y más a mano es esta forma de trabajar que tiene que ver con observar la morfología de los huesos y el contexto arqueológico en el que se encuentran, que es lo que estaba comentando Gonzalo, que cuando nosotros llegamos al sitio producto de la convocatoria de Camilo y López Más, una de las primeras cosas que vimos es la modificación dental que tenía este individuo, esta persona, que es un marcador que se sabe responde a poblaciones africanas porque es una práctica cultural, digamos, una modificación dental producto de prácticas culturales. Que las modificaciones dentales existen en distintos grupos humanos a lo largo del tiempo, en el mundo, sobre todo en América, en la zona central de América, en pueblos indígenas, también en el sudeste de Asia y en África. Son los tres lugares donde se encuentran modificaciones dentales a lo largo del tiempo. Pero siempre estas poblaciones, estas culturas tienen distintos patrones de esas modificaciones, distintas técnicas, y a partir de identificar justamente esa técnica y ese patrón es que sabemos que el origen es africano. Ustedes pueden estimar o estimaron que se trata de un hombre muy joven, sí, que tendría entre 16 y 18 años. Correcto. Cuando fallece. Sí, esas dos cosas forman parte de los análisis básicos que en la jerga se conoce como perfil biológico. Entonces, lo interesante de este tema es que la determinación de la edad y la estatura depende de saber si la persona o juega mucho y influye si la persona había nacido hombre o mujer. Entonces, la primera estimación nos indicaba que en realidad, o sea, lo primero que vimos en realidad fue que se trataba de una persona joven que no había terminado de crecer, por lo tanto era lo que en la jerga se llama subadulto, o sea, correspondería a un adolescente. Fue lo primero que vimos a partir de determinadas características de los huesos que indicaba que todavía estaba creciendo cuando murió. Pero sabemos que hombres y mujeres tienen distintos ritmos de crecimiento. Eso nos pasa a todos cuando somos preadolescentes, que toda nuestra compañía de clase son más altas que nosotros. Entonces, eso ya estaba indicando que podía ser una mujer adolescente más joven. Si era una mujer adolescente más joven que si era un hombre adolescente. Entonces, eso fue algo que tuvimos presente cuando hicimos los análisis de ADN. Los indicadores morfológicos indicaban que podía ser mujer, pero nos faltaba la pelvis, que es la o sea, la pelvis estaba muy mal conservada, casi no se recuperó nada, y es lo que más se usa para determinar sexo. Entonces, lo que teníamos era el cráneo, que es lo segundo mejor, pero al ser adolescente, como todavía no se terminó de desarrollar, nos quedó esa duda. Entonces, cuando los análisis de ADN nos dieron que el ADN estaba conservado en forma decente, hicimos el intento entonces de detectar los cromosomas X e Y. Y aparecieron ambos. Entonces, si el individuo era XY, probablemente había nacido varón. Y a partir de ahí determinamos la edad, 16 a 18 años, y una estatura que, bueno, es bastante amplia, pero anda en un entorno del 1,45 y 1,57. Lo tenés más claro vos que yo. Entre 1,45 y 1,57. Ahí está. Bueno, luego también ustedes siguieron trabajando y también se puede, a través de un hallazgo como este,
poder saber algo más de las actividades en las que estuvo implicado esta persona, este joven, en definitiva poder, además de comprobar de dónde vino, qué vivió, qué sufrió eventualmente, Camilo. Bueno, ellos hicieron un perfil del estado sanitario de los restos óseos, en donde ahí ellos arrojan algunas pistas, digamos, de algunos indicadores del estado del esqueleto, digamos, del estado de salud del esqueleto. Pero más allá de eso, la importancia, creo yo, del sitio arqueológico, Caserío de Filipinas, es una evidencia local, a escala local, de lo que significó la trata de personas esclavizadas de África hacia América. Lo que significó para América, lo que significó para África. Imaginemos que uno de los contingentes poblacionales más grandes en muchas regiones de nuestro continente son de origen africana, y eso modificó todos esos lugares donde se asentaron. O sea, produjo un cambio. Así como también lo produjo la llegada de los europeos, y también eso repercutió en las poblaciones amerindias que vivían acá. Entonces, esto es la expresión local de eso, de cómo se fue constituyendo el continente en el que hoy vivimos. Y esa para mí es como la relevancia, digamos, patrimonial y de memoria del lugar, digamos. Es llevarnos a ese tiempo durante una experiencia y conocer la historia de nuestra población, digamos, de lo que somos. Bueno, José López Mas, que ustedes mencionaron, también destacado arqueólogo que participó también de este proceso y estas investigaciones, entrevistado por el semanario Brecha, dice o habla en todo caso de una arqueología de la esclavitud relativamente reciente, una arqueología de los que no tienen historia, que busca darle visibilidad a este colectivo que fue tan importante y tan olvidado. Y coincide López Mas con las reivindicaciones de los colectivos afros en Uruguay. Hay violaciones de derechos humanos, cosas terribles que han pasado, y este capítulo no era parte de esa memoria nunca. A mí lo que más me interesa, dice López Mas, es eso, darle visibilidad a los esclavizados y al rol que jugaron en la construcción de este país. Y mostrar cómo 200 y pico de años después, los descendientes que ayudaron a construir el Uruguay no se benefician de sus virtudes, porque no me vengan con la meritocracia si vos nacés con un currículo escondido en contra, dice López Mas. Bueno, más allá de estas consideraciones finales, de alguna manera ustedes coinciden en la importancia de este trabajo en esta dirección, en el sentido de darle visibilidad a una parte muy importante de la historia del Uruguay, que de alguna manera la tenemos un poquito allí, bastante de lado, ¿no? Sí, yo creo que es la esencia de nuestro trabajo, es ese, digamos, es mostrar la población afrodescendiente. Por momento de nuestra historia llegó a representar entre el 30 y el 40% de la población. Eso lo sabemos por los estudios demográficos. Yo creo que hay presencia de afrodescendientes descriptos en Montevideo desde 1728, donde se describe a Burgues, a José Burgues, con un esclavizado que lo llamaban Gregorio, acompañado. Vemos cómo paulatinamente el tráfico de esclavizados aumenta en Montevideo a medida que la ciudad se consolida, aumenta, y a su vez tenemos que tener presente que el tráfico de esclavizados en la banda oriental, digamos, puede haber comenzado o con las estancias de los santafesinos que se instalaron en el río Uruguay, al norte del río Uruguay, o comenzó con la construcción de Colonia del Sacramento, que empezaron a recibir esclavizados apenas se instalaron. Entonces, visibilizar su presencia en nuestro territorio desde los propios orígenes es darle, me parece a mí, importancia en el rol que jugaron en la construcción del Estado-Nación, digamos, de la nacionalidad. Ni que hablar de la Guerra del Paraguay, ¿no? Y todo lo que eso significó, que es otro tema. Volvamos a los restos humanos que ustedes encontraron, sobre los que trabajaron, ¿no? Cuando hablamos, y cuando López Mas habla de violaciones de derechos humanos, cosas terribles que han pasado, del sufrimiento al que fueron sometidos, empezando, bueno, porque fueron capturados, no cazados, en África, traídos a la fuerza en barcos a esta zona del planeta. ¿En qué medida, trabajando esos restos óseos, ustedes encontraron y pudieron comprobar, digamos, a qué fue sometido esta persona, este joven, este adolescente,
¿no? Hombre que llegó aquí, a estas tierras. A ver, Lucas, primero, creo que el hallazgo representa justamente una posibilidad de poder ver, de encarnar, digamos, justamente de ver en cuerpo los efectos de esta política, ¿no? De este sistema esclavista, de esta violación sistemática de derechos humanos. Entonces tiene mucha potencia, digamos, el haber encontrado un esqueleto, claro. Porque además para la gente tiene, desde el punto de vista más simbólico, significativo, ¿no? El hallazgo de restos humanos no es lo mismo que otras materialidades que se pueden encontrar. Es el primer hallazgo de este tipo. Sí. Eso es un antes y un después en la historia del Uruguay. Que siempre es importante igual pensar que la importancia de poder leer, digamos, esos restos en el contexto arqueológico en el que se encuentran, ¿no? Entonces, la potencia que tiene el sitio en conjunto con el hallazgo es muy importante para mostrar justamente esta violación a los derechos humanos y, como dice Camilo, reivindicar el lugar de la población afro en la historia del país. Nosotros lo que podemos ver además es justamente los efectos de ese sistema en la salud de la persona, ¿no? O sea, es un individuo que cuando uno lo observa es grácil, o sea, se ve que el estatus sanitario, nutricional era bastante frágil. Encontramos en concreto dos evidencias, una en la zona de las órbitas, aquí en la zona de los ojos. Una porosidad, que eso es un signo de estrés metabólico, que se sabe que cuando las personas atraviesan algunos procesos infecciosos o patológicos, esa manifestación ósea ocurre. Y también en la zona de la espalda, en la parte de la espalda media, digamos, encontramos algunos signos que son compatibles con la presencia de tuberculosis. Una tuberculosis que se empezó a desarrollar, pero como el individuo fallece joven, quizás, no llega a estadios más avanzados. Lo que sí, y ahí Gonza, capaz podés ayudarme un poco también. Nosotros, digamos, la causa de muerte de ese individuo siempre es importante entender que es la esclavitud, ¿no? O sea, el haber sido una persona esclavizada en esas condiciones. Después pueden acompañar factores biológicos, patológicos, pero esos también son probablemente desencadenados a partir de la condición en la que estaba. Un detalle más, una saliente ósea en la clavícula delató una actividad repetitiva con el brazo. Eso también es algo que ustedes encontraron. Sí, así es. Al tratarse de una persona joven, suena irónico, pero tuvimos la fortuna de encontrar justamente que el uso concretamente del músculo deltoides, que tiene que ver con el movimiento del brazo, y el brazo derecho en particular, había introducido una modificación en donde se inserta ese músculo en la clavícula. O sea, los huesos no son elementos rígidos, son elementos efectivamente maleables y donde justamente el esfuerzo físico, entre otras cosas, produce modificaciones, particularmente en donde se insertan los músculos. Entonces, no encontramos nada más en el resto del esqueleto, pero eso en particular nos llamó la atención. Exactamente qué actividad produjo ese movimiento, o sea, fue el que generó ese movimiento repetitivo, no tenemos forma, salvo que tuviéramos algo en el contexto arqueológico que lo indicase. Pero ese movimiento repetitivo pudo estar vinculado con su condición de esclavizado, por supuesto. Claro. Tengamos en cuenta que era una persona adolescente, digamos, entonces seguramente fue capturado en África mucho más joven y sufrió todo el proceso de esclavitud, digamos, desde África o Brasil hasta llegar a Montevideo, donde murió encerrado, digamos, falleció encerrado. Entonces quizás no haya estado sometido a actividades de trabajo forzado tan estrictas como capaz un adulto que tuvo años de su vida dedicadas a una tarea extenuante. Bueno, es interesante también pensar en el futuro de un trabajo de estas características, ¿no? Vaya si no es sencillo en Uruguay desarrollar investigaciones de este tipo. De hecho, por supuesto, esto tuvo que pasar por la instancia de ser un proyecto, de presentarse a fondos. En concreto, la Comisión del Sitio del Caserío de los Negros, la Red de Sitios de Memoria y Mundo Afro presentaron este proyecto ante los fondos concursables de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Para sitios de memoria histórica. Justamente, para ir en esta dirección que fuimos conociendo en estos minutos, en este trabajo de equipo, colectivo, multidisciplinario, un trabajo que está
en qué situación actualmente, porque seguramente, si ustedes escucharon con atención lo que venimos escuchando, nos podemos imaginar o podemos pensar que todavía hay mucho más para hacer en este lugar, ¿no? Hay mucho más para hacer en este lugar y hay mucho más para hacer en otros lugares. En la medida que esto se va visibilizando, se van reconociendo otros lugares. Y bueno, hoy en día la investigación está en esta etapa de divulgación de la información generada, redacción de textos, procesar la información. No estamos teniendo intervenciones de campo en este preciso momento. Igual la terminamos el 10 de diciembre, ya habíamos tapado la excavación, digamos, hace relativamente poco. O sea, las jornadas de excavación tienen su momento de intervención de campo y su momento de repliegue y análisis de la información. Entonces nosotros somos auspiciosos de que esto pueda continuar. En esta etapa estamos en eso, procesando la información, divulgándola, pensando en las repercusiones que tiene a nivel social, cómo la va tomando la sociedad, porque es algo nuevo también, hay que ir despacio, me parece a mí, sin apurar, dejar que ir procesando la información que se va generando, digamos. Vamos a volver un poquito a ubicarnos. Estamos hablando del barrio Capurro, entre las actuales calles Juan María Gutiérrez, Avenida Capurro y el Parque Capurro, ¿no? Exactamente, y es eso, esos son los límites. Incluye el padrón de la escuela y el del jardín, y 4 padrones privados contiguos a la escuela. De hecho, los restos óseos fueron encontrados dentro de uno de los padrones privados. El padrón de una vecina que forma parte de la comisión de sitio y que siempre se mostró como muy sensible al tema, y siempre en el momento que yo le dije, mira que tu terreno está dentro de lo que era el caserío de Filipinas, siempre estuvo abierta a que se investigara, a que interviniéramos en el fondo de su casa. Entonces nosotros estamos muy agradecidos con esa, digamos, esa vocación de conocimiento de esta vecina montevideana, digamos. Otra situación es la de los predios, entre comillas, públicos, que dependen de primaria. Decías una escuela pública y un jardín. Allí ustedes no pudieron ingresar a trabajar. No, en 2024 no pudimos. O sea, iniciamos el trámite, o sea, en los funcionarios, digamos, notamos receptividad, pero nunca recibimos una respuesta de las autoridades. Entonces, no sé, o sea, es muy importante trabajar ahí. Sabemos que el hecho de que haya niños implica una logística particular, porque hay que evitar que los niños se metan a las excavaciones, y eso hay que hacerlo durante un periodo de tiempo. Claro. Pero nada de eso es difícil de lograr, digamos. O sea, es poner un cerco y se arregla. Bien, de parte de la Intendencia de Montevideo, consultada por el semanario Brecha, a propósito de las tareas en el sitio que están detenidas, debido, bueno, por ahora que los fondos se acabaron, Leticia Rodríguez Taborda, directora del Departamento Étnico-Racial, dijo a Brecha que más allá de que en breve las autoridades departamentales cambiarán, desde la Intendencia hay interés en colaborar con el trabajo que se está llevando adelante. Bueno, por allí quizás entonces una puerta abierta para que los trabajos puedan continuar de parte de la Intendencia y quizás también de otros organismos del Estado o eventualmente fondos internacionales para este tipo de trabajos. A veces hay apoyos internacionales, Camilo. Y hay apoyos internacionales. Nosotros estamos trabajando en esa línea. El cambio de gobierno en Estados Unidos no favorece mucho. Eso es lo que nos han dicho muchas personas. Porque muchos de los fondos son de Estados Unidos, después hay de Europa y habría que ver en la región. Pero hay que ver también los organismos internacionales, pero ahí ya es más complicado, implica que intervenga el Estado. Pero sí, nosotros estamos trabajando para que esta línea se siga consolidando, así como empezó con un pequeño fondo de la UNESCO hace 20 años, 30 años. Creemos que la línea se ha ido consolidando, entonces estamos en un momento de eso, de consolidar el trabajo, digamos. Creo que los resultados lo ameritan y la respuesta de la sociedad lo está demostrando, digamos. Los restos óseos encontrados permanecen en el lugar, Gonzalo. Los restos óseos encontrados en este momento se encuentran al cuidado del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades.
No pretendemos, nadie pretende que esa sea una situación permanente, y por supuesto estamos atentos a lo que se establezca en términos de la disposición de la restitución. En principio, en forma muy amplia, la comunidad afrodescendiente, pero esto tiene que, en términos prácticos, tiene que tomar como estos ribetes más concretos. Y ahí hay un tema que es muy real, que es que en Uruguay tampoco la legislación patrimonial que existe y la legislación existente vinculada con restos humanos toma en cuenta los restos humanos del pasado remoto o el pasado histórico. Entonces, sí, sobre el pasado reciente, por supuesto, pero bueno, ¿qué pasa y a quiénes corresponde y quiénes pueden reclamar estos restos para eventualmente reenterrarlos? Es un tema que va a ser motivo de debate, debería ser motivo de debate en términos legislativos y reglamentarios. Sí, es un tema que se ha planteado alguna vez también en relación a restos vinculados a las comunidades indígenas, ¿no? Esta discusión, ¿no? En particular cuando volvieron al Uruguay los restos de los indígenas que habían sido llevados a Francia, ¿no? Sí, bueno, tuve el dudoso honor de ser protagonista del debate a propósito de los restos de Huaymaca, que actualmente están en el Panteón Nacional. Afortunadamente sí puedo decir que el diálogo con las comunidades indígenas en general ha mejorado notablemente en los 20 y pico de años que pasaron después de eso, pero particularmente con las comunidades indígenas en este momento los debates son otros, puesto que tienen, por ejemplo, sobre la mesa su reconocimiento por parte del Estado uruguayo. Entonces, la restitución de los restos creo que está en segundo o tercer plano. Claro, es interesante esto que planteas, porque evidentemente, a partir de todo este trabajo que explicaron muy detalladamente Gonzalo, Lucas y Camilo, por supuesto que hay muchos elementos interesantes para la reflexión, para el debate, se abren varias líneas, pero ni que hablar que estamos en un país donde en relación a la historia y sobre el pasado hay mucho para revisar, reflexionar y discutir en el presente, ¿no? Ni que hablar con el pasado indígena, aquí lo hemos tratado en varias oportunidades, pero también en relación a este tema es interesante porque representantes, por ejemplo, de la comunidad afro, Mundo Afro concretamente, la organización Mundo Afro, se manifiesta de acuerdo con continuar estas excavaciones y evalúa, según explica un informe del semanario Brecha, solicitar nuevos fondos, pero la organización piensa también que lo central es hacer entender que la pobreza estructural de la población afro-uruguaya es consecuencia de la esclavización a la que fueron sometidos sus antepasados. Es interesante esta perspectiva, ¿no? De discutir esto como sociedad, en qué medida, justamente la población de origen afro que tenemos en Uruguay hoy, de alguna manera su situación social tiene mucha relación con el origen, con esta historia, ¿no? Que hoy estamos de alguna manera redescubriendo. Bueno, Néstor Silva también, histórico militante de la causa afro, dijo recientemente a propósito de estas investigaciones, de estas excavaciones arqueológicas: si no asociamos este cuerpo que se encontró con los niños afrodescendientes que hoy no llegan a desarrollarse, entonces no hablemos de reparación. Si no asociamos el concepto de deuda histórica que la nación tiene con todo un colectivo, no hablemos de reparación. Si no asociamos el hecho de que esta persona está enterrada en un lugar donde las personas eran cosas, no hablemos de reparación. Bueno, es interesante esto, ¿no? Vaya si a partir de todo este trabajo se plantean líneas de discusión, de reflexión interesantes, ¿no? Que imagino que también para ustedes es parte de la motivación del trabajo que realizan, ¿no? Hacer este tipo de aportes, ¿no? Camilo. Sí, nosotros, claro, todo el tema reparación, el tema memoria, se han generado distintas instancias como para convocar a la comunidad afro y a los colectivos y a las organizaciones para que poner a disposición la información y a partir de eso generar debates, digamos. Uno fue en el Espacio Colabora, convocado por la Intendencia, por Leticia Rodríguez. Otro fue la conferencia de prensa en la Institución de Derechos Humanos, y así se espera el 16 de abril, según dijo Leticia, se va a hacer otra en el Espacio Colabora. Y ahí lo que buscamos es cómo ir canalizando todos los pensamientos que se van generando a partir de esta evidencia material, digamos, de lo que pasó, ir canalizándola, ir discutiéndolo con los más interesados, digamos, con los que están dispuestos a venir hasta los espacios de reunión y debatir entre todos. Creo que por ahí va la esencia, ¿no?
ver cómo seguimos para adelante, como sociedad, digamos, cómo seguimos para adelante, reconociendo lo que pasó atrás. Creo que ahí está el aporte que nosotros podemos dar desde la antropología, desde la arqueología, y concuerdo con lo que siempre desde las clases nos decía López Más, que el trabajo nuestro es interesante cuando se focalizan las poblaciones que no tenían escritura, que eran invisibilizadas, que no pudieron expresar su modo de vida, contar su historia. Claro, a través de claro. el registro material, que es nuestra fuente de información por excelencia. Ahí está. Bueno, vaya si es interesante todo este trabajo a varios niveles. También revela, por cierto, y eso se notó en este encuentro que hemos tenido en estos minutos con Gonzalo, con Camilo y con Lucas, también lo que la ciencia nos permite, el trabajo científico, el cruce de disciplinas, los avances que permiten a ustedes sacar conclusiones como las que compartieron con nosotros, ¿no? Realmente impresionante. O sea, parece algo muy sencillo, pero lleva su tiempo, seguramente, análisis de discusiones, de planteo de hipótesis, ¿no? Hasta que finalmente se puede llegar a afirmar lo que ustedes afirmaron aquí, ¿no? A partir de los estudios que ustedes desarrollaron. A ese nivel, bueno, me imagino los desafíos en adelante. Una de las preguntas que uno se hace, obviamente, más allá de cuánto se puede avanzar en el rescate de las estructuras de lo que fue el llamado caserío de los negros, pero uno se puede preguntar, claro, es probable que haya más restos óseos en un lugar como este. ¿Ustedes tienen esa presunción? Sí, a ver, la presunción la tenemos. En este caso, una de las primeras cosas que se plantearon fue si efectivamente estábamos encontrando los vestigios de un lugar sistemático de enterramiento, es decir, un cementerio. Este es un entierro aislado. Este en particular es un entierro aislado. Pero el registro histórico de la mortandad de las personas esclavizadas recién desembarcadas y de su entierro en las cercanías está, o sea que sin duda hay allí un gran desafío. Hay un desafío que tiene que ver con, por supuesto, también queremos excavar todos esos entierros. Queremos encontrarlos sin duda, pero después el análisis también implica una sensibilidad muy fuerte con respecto a personas que pasaron por esas circunstancias terribles y que tienen descendientes en la actualidad. Me parece que son cosas que implican un diálogo largo y tendido también con las personas, con los actores sociales implicados. Bueno, les recuerdo a los oyentes de la Canoa y de Radio Cultura que estamos hablando de los informes presentados recientemente con los resultados de la investigación arqueológica en el llamado Caserío de los Negros, ubicado en el actual barrio Capurro. Y en este caso estuvieron con nosotros esta mañana Camilo Collazo, antropólogo y arqueólogo, Lucas Prieto, antropólogo, Gonzalo Figueiro, antropólogo, ambos también, bueno, especializados en ciencias biológicas, ¿no? Con ese cruce de disciplinas. Vienen haciendo estos trabajos, mejor dicho, estas instancias de divulgación, pero el trabajo o estos informes están disponibles también en algún otro ámbito, van a estar disponibles a nivel de, en fin, redes sociales, páginas web, etcétera. Camilo. Bueno, la Institución de Derechos Humanos en estos días iba a divulgar un resumen de los informes. Después está el informe de patrimonio, o sea, esto fue todo, como es un monumento histórico, implicó realizar un expediente en la Comisión Nacional de Patrimonio, y el informe está ahí disponible. Y bueno, hay información sensible, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el tema de los restos óseos humanos se puede prestar para un uso medio fácil. Entonces, nosotros los manejamos con cuidado. A veces puede sonar medio antipático, pero despacito y por las piedras. Bien. Muchas gracias a los tres, Camilo, Gonzalo, Lucas, por su visita esta mañana aquí a Radio Cultura. Y bueno, seguiremos de cerca un poco el futuro de este proyecto, que ojalá pueda continuar, ¿no? Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. La Canoa. Déjate llevar.